Primero que nada, quería agradecer la invitación de Hans, que muy generosamente me invitó a participar en esta publicación. Bueno, fue una sorpresa, no nos conocíamos personalmente, pero a partir de esta colaboración, pues creo que se empezó a establecer un diálogo muy interesante entre Hans y este proyecto que ya tiene unos buenos 12 años, pero que de alguna manera sigue resurgiendo constantemente por alguna razón u otra. Entonces, bueno, pues primero que nada mi agradecimiento a la invitación y a la generosidad de Hans. También agradezco a la Universidad Zacatecana por la invitación. No sé si pueda compartir algunas imágenes o si no, bueno, hablamos y después las ponemos por ahí. Pero básicamente mi proyecto, que fue una intervención en el Museo Freud de Londres, este proyecto surge casi por asociación libre, justamente por el objeto del diván y del montaje de esta especie de dispositivo psicoanalítico que desde la primera vez que tuve oportunidad de verlo, pues algo se quedó en mi cabeza. La primera vez que visité el museo fue en el año 2000 y bueno, en esa época vivía en la ciudad de Londres y luego 10 años después, de un día para otro, no sé cómo ni de qué manera, surgió en mí la imagen de sustituir todos los textiles que recubren al diván con otra serie de textiles producidos por la comunidad wixárika en México, muy cerca de donde están ustedes ahora, cerca de Zacatecas, allá en la frontera de Zacatecas y Jalisco. Claro, un poco como artista, yo pues no es que hubiera hecho una investigación sobre el psicoanálisis o fuera un comentario específico del psicoanálisis, sino más bien me interesaba el dispositivo psicoanalítico, me interesaba esta manera en que el psicoanálisis se había de alguna manera materializado en este objeto que era el diván, ¿no? Y por qué Freud había escogido este dispositivo para tratar a sus pacientes, con esos textiles, con ese imaginario que recordaba las pinturas orientalistas del 19, y bueno, pues eso para mí fue una cosa, o sigue siendo una cosa bastante inexplicable, bastante peculiar también, y bueno, como artista, pues nosotros como artistas a veces jugamos un poco con esos elementos, y pues mi idea fue cómo tratar de volver a ser exótico el diván, y por lo mismo volver a ser exótico el psicoanálisis, cuestionando un poco la supuesta universalidad de la terapia psicoanalítica. Y bueno, como les decía, no sé cómo ni de qué manera surgió en mi cabeza esta idea de sustituir todos los textiles por los textiles wixárika, particularmente porque hay una serie de cosas asociadas a ellos que me parecían muy interesantes, más allá del color y de la, pues sí, como de esta especie de psicodelia, por usar esa palabra, que asociamos al uso de color y de formas en sus diseños textiles, ¿no? Y que justamente a través de ciertos cambios en el siglo XX, por ejemplo, ellos pudieron empezar a trabajar con hilos mucho más coloridos. Nosotros vemos las imágenes que hay o los objetos que hay, incluso en Zacatecas hay un museo wixárika muy interesante. Si vemos los textiles de hace 100 años, pues en realidad eran básicamente blanco, negro y rojo, porque eran un poco los tintes a los que tenían acceso. Entonces, finalmente, toda esta evolución que hay también en el textil fue algo que quise como incorporar al proyecto para hacer algo mucho más estridente, más exótico, más llamativo, más, pues sí, que de alguna manera nos hiciera replantearnos esta idea del psicoanálisis. Bueno, para esto, en este proyecto, pues estuve trabajando con la comunidad, me acerqué a ellos, estuvimos desarrollando todos los textiles que iban a sustituir a los textiles originales y, bueno, de alguna manera el proyecto es simplemente un cambio de piel con respecto al diván tal como está en el Museo Freud de Londres. Para aquellos que no han podido visitar este lugar, pues el Museo Freud es la casa de Sigmund Freud, en la que vivió únicamente un año antes de morir, cuando salió de Viena en el año 38, pero a pesar de que murió poco tiempo después, la casa se mantuvo, o Ana Freud la mantuvo, pues un poco como el Museo Trotsky aquí en la Ciudad de México,
tratando de mantenerla tal cual estaba cuando Freud estaba vivo. Entonces, son estos lugares que a mí en lo particular me interesan mucho, esta idea como de preservación, pero de una manera un poco extrema, de cómo preservas un lugar donde una persona ya no está ahí y solamente hay esta colección de objetos dispuestos como si Freud hubiera partido el día anterior, pero pues en realidad ya han pasado casi 80 años, lo cual pues es muy peculiar el ambiente que se vive ahí, y todavía pues es interesante también el hecho de que la gente siga visitando el lugar como si fuera una especie de peregrinación que todo psicoanalista debería de hacer al origen, ¿no? A este lugar primigenio del psicoanálisis. Y bueno, pues toda serie de cosas son las que me estimularon a hacer este proyecto, que en realidad es bastante sencillo. Simplemente consistió en esta intervención sobre el diván, directamente sobre el diván, los textiles y bueno, una serie de conferencias que organizamos ahí como para darle un poco más de amplitud al cuestionamiento que implicaba el proyecto y bueno, el tipo de idea que había ahí. Entonces, pues no sé si podemos mostrar alguna imagen o algo, o si no, posteriormente podemos presentar algunas imágenes para sí a lo mejor hacer algunas proyectar. precisiones puntuales. ¿Nos escuchas? Sí. Sí, se puede proyectar. ¿Comparto yo mi pantalla o cómo sí, por favor. A ver. Sí, igualmente, a ver, bueno. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces este fue el cartel que yo ingenuamente pensaba que podíamos pegar en las calles de Londres, pero bueno, en los países civilizados hacer eso es ilegal y como vienen todos los datos del responsable, bueno, era una manera de evidenciar el delito. Entonces, bueno, finalmente no lo pusimos. Como pueden ver, el proyecto se llamaba Diván, pieza de atención flotante, porque a mí, como una persona totalmente ajena al psicoanálisis, cuando descubrí esta idea de la atención flotante, me pareció muy intrigante, al mismo tiempo muy divertida, y bueno, pues esta idea de que hay una especie de flujo en la percepción, me parecía muy interesante. Y este es un diseño que está inspirado en unos patrones textiles de peyote, de alguna manera tratado digitalmente para hacer una especie de perspectiva un poco psicodélica en función de este textil, ¿no? Entonces, bueno, este es el cartel de la exposición. La intervención, si mal no recuerdo, duró unos cuantos meses nada más. Luego, por ejemplo, aquí podemos ver otra pieza. A partir de la idea de hacer el proyecto en el Museo de Freud, que además, hay que decirlo, tuve la suerte de que el director en aquel momento del museo era antropólogo y toda la idea le pareció bastante divertida, a pesar de que no teníamos ninguna relación y me conocía y todo el contacto se dio vía virtual. Pues aceptó el proyecto de buena gana y realmente eso lo hizo posible, ¿no? En esta pieza, trabajando con la comunidad wixárika, invité a Pedro, una persona que me pintara esta fotografía de Freud con motivos tradicionales que utilizan durante la ingesta de peyote y que consiste en pintura facial para evidenciar de alguna manera el hecho de que se forma parte de esta ceremonia y que hay un estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces, aquí Pedro dibujó estos símbolos que se pintan con una raíz de una planta que se llama Usha y, bueno, pues estábamos interviniendo sobre la fotografía. Una anécdota curiosa con respecto a esta imagen es que una vez que le pedí esto, él me dijo, bueno, qué maravillosa idea, voy a hacer esto para los turistas que se acercan a mi puesto ahora, ¿no? Entonces, de pronto encontró que ahí había a lo mejor una salida económica o comercial para este tipo de intervenciones. Ya nunca sé si lo hizo o no, pero bueno, me pareció muy divertido que de repente quisiera darle la vuelta al asunto. Esta es la imagen que de alguna manera sintetiza todo el proyecto. Como les digo, es una intervención bastante sencilla. Y en la imagen superior pueden ver cómo está dispuesto el diván en el Museo Freud, que este es el diván auténtico, porque cuando Freud se fue de Viena y se instaló en Londres, se llevó todos los objetos personales
y entonces en el Museo de Freud de Viena en realidad prácticamente no hay nada personal. Entonces este es realmente el auténtico diván que él utilizaba, con ese montaje tal cual lo tenía, con esos tapetes iraníes, etcétera, ¿no? Y la silla donde él se sentaba para escuchar justamente al paciente. Hay una serie en esta es la sala de la casa, y no lo vemos en esta imagen, pero digamos que del otro lado de la imagen es donde estaba el famoso escritorio con las figuras y con esa silla tan particular que diseñó con unos brazos muy abiertos donde le gustaba colgar la pierna, y me parece que por ahí sale el brazo de la silla. Bueno, entonces como pueden ver es una sustitución simplemente de textiles por unos mucho más llamativos, exóticos, etcétera. Bueno, esta es una secuencia que pongo aquí rápidamente porque hubo toda una, digamos, hay toda una especie de evento performático donde la gente que vivía y cuidaba la casa, que era una familia portuguesa que sigue siendo la encargada de cuidar la casa, sustituían todos los textiles por los nuevos que yo había traído. Y en los extremos tenemos los dos momentos de esa intervención. Esta es una imagen del diván sin el recubrimiento, digamos que el diván desnudo, como pueden ver es un mueble ya bastante deteriorado, y bueno, me parece que hay por ahí otra imagen donde se ve todavía más el deterioro de este objeto. Claro, el objeto diván sin los textiles, pues es una cosa totalmente distinta, ¿no? No construye ese universo psicoanalítico, por lo menos para mí. Estas son un par de imágenes también desde el ángulo del escritorio de Freud, donde tenía esta colección de figurillas, que también es otro de los detonadores del proyecto, esta idea como de colección de figurillas de todo el mundo, de diferentes épocas, como una especie de saber universal que de alguna manera el psicoanálisis clásico, digamos, pretende reactivar de alguna manera. Bueno, estas son unas imágenes de unas ceremonias también de Hikuri Neixa, de peyote, tomadas por la persona con la que estuve trabajando. Bueno, pues, hay una serie de piezas que se derivaron del proyecto, pero ya no me detengo mucho en eso para no alargarme. Y aquí un par de imágenes más sobre el diván desnudo, digamos. Como pueden ver, es un mueble ya bastante deteriorado, pero bueno, también para mí fue muy interesante descubrir esta desnudez del dispositivo, ¿no? Y ubicarlo también históricamente, ¿no? O sea, es un mueble que tiene, no sé, 150 años tal vez, totalmente desvencijado. Y bueno, algunas otras imágenes más. También me interesé mucho en trabajar con estos motivos porque finalmente también hay toda una dimensión simbólica detrás de ellos. Las piezas más grandes representan escamas de serpiente que se usan para adivinación, etcétera. Y en cambio los textiles pequeños que utilizamos para los cojines son básicamente representaciones de cabezas de peyote, pero hasta donde entendí y hasta donde investigué, que hice toda una investigación bastante exhaustiva, también se utilizan como emblemas familiares. Cada familia puede tener un diseño particular de estos peyotes, ¿no? Y bueno, este es Pedro, la persona que me pintó la fotografía, con el cual he mantenido contacto a pesar de los años, al pasar de los años, perdón, no a pesar de los años, y bueno, seguimos haciendo por ahí algunas cosas de repente. Y bueno, aquí está él interviniendo la fotografía.